Estamos de regreso ya y queremos saludar al señor economista Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas y un analista económico con el que el país cuenta, economista Ortiz, bienvenido, buenos días, Fausto. Bueno, hay una primera lectura, no sé, ayer le leíamos a usted y decía, yo creo que los mercados frente al Ecuador van a amanecer estables, incluso se podría ver una, alguna reacción positiva. ¿Se puede medir esta fiesta democrática de ayer? ¿En qué términos se puede medir económicamente frente al mundo? Fausto, bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco. Gracias por la entrevista. Saludos cordiales a la gente que escucha Democracia. Yo había publicado, inclusive aún antes del resultado de ayer, había publicado la tendencia del riesgo país, ¿no? Era bastante claro cómo se comportaba el riesgo país allá por el 7 de febrero en la primera vuelta, cuando dan los resultados y gana Arauz y el riesgo país se pega una gran subida, es decir, de alguna forma asustado el tenedor de bonos por esa posibilidad de que Arauz sea presidente. Luego hay el día del debate, que fue el 21 de marzo, más o menos por esa fecha, el riesgo país vuelve a algo de tranquilidad. Y en los últimos días este riesgo país empezaba a caer, y el mensaje era claro, ¿no? Pareciera que en el mercado internacional las encuestas en poder de ellos y la tendencia estaba marcando lo que podría ocurrir y que finalmente ocurrió, que fue el triunfo del candidato Lazo con la distancia que ya todos conocemos. Entonces, lo que habría que chequear ahí es que ese riesgo país va a empezar a disminuir lentamente, gradualmente. Es decir, quizás lo volvamos a ver en estas siguientes semanas en el nivel que estuvo antes de el resultado de la primera vuelta, es decir, arriba todavía Ya de está 800, Walter. 900 puntos, pero de ahí entonces vamos a ir viendo cómo con las primeras medidas, los primeros planes que plantee el presidente Lazo, entonces seguramente vamos a ir viendo ese riesgo país que vaya tomando su posición de largo plazo. Ojalá que nos permita muy prontamente volver al mercado internacional con tasas de interés ya decentes, no como en los últimos años que hemos tenido tasas de interés en promedio del 9-10%. Claro, y quiero saludar al doctor Walter Spurrier. Walter, bienvenido, buenos días. Bueno, este es el día después, se suele decir. Fausto ayer en redes manifestaba y decía, esto tiene esperanza, tiene futuro, no es fácil. Pero ¿qué lectura se puede tener? Ya nos ha dicho el riesgo país, Fausto ha dicho su comportamiento y cómo puede ir bajando. ¿Qué otras lecturas económicas nos trae esta fiesta democrática? Walter, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Saludos, Fausto, a todos los que nos escuchan. Bueno, mi primera lectura es que lo que hizo el electorado, y lo hizo de una manera muy contundente y para muchos, sobre todo en el exterior, inesperado, fue haber rechazado un modelo de opresión, ¿no? Un modelo en que iba a imperar el odio, la revancha, iba a haber control de la información, incluso no solo a la prensa nacional, sino también en los accesos en las redes internacionales, iba a haber censura, incluso se prometía subordinar a las Fuerzas Armadas al castrochavismo, se ofrecía poner una cuarentena al dólar, etcétera. O sea que yo pienso que el electorado votó sobre todo para rechazar un sistema de opresión, ¿no? Y no todo el electorado estuvo muy centrado, entre otros, en Pichincha. Pichincha, que da la gran victoria, apoyado también por el resto de la sierra. Y por lo tanto, yo pienso que lo relativo al modelo económico no primó en esa votación, porque la propuesta Yeah. de modelo económico ya estaba en la mesa en la primera vuelta. Y, y digamos que en la primera vuelta la votación se fue a 4 bloques. El uno pues al correísmo y luego en otros 3 bloques, ¿no? La izquierda democrática, Pachacutic y luego PSC, creo, visto como un conjunto. O sea que a lo sumo uno de 4 bloques representa esa visión, esa propuesta de manejo económico. Lo que va a tornar difícil a Guillermo Lazo
adoptar su política pública, porque va a requerir que al menos de la idea y de Pachacutic haya una aceptación de que el presidente de la República tiene el derecho de establecer la vía económica que se va a seguir y que ellos más bien lo que tienen que hacer es conseguir que el gobierno tome en cuenta sus planteamientos y los sume y trate de dar una vía en que se tomen en cuenta sus posiciones y sus requerimientos. Y de esa manera poder llegar a una política económica que, aunque no satisfaga a todos, tenga un cierto consenso nacional. Si eso no se da, la estrategia de Lasso va a ser muy difícil de implementar, porque como sucede todas las veces que hay una crisis, la crisis requiere una dosis de mucho esfuerzo y de sacrificio en un primer momento para superarla. Y va a estar dispuesto el electorado, la población, la ciudadanía a aceptar de que haya todavía algo de dificultades o de medidas que no los favorecen para resolver el problema inmediato, con miras a que eso se pueda solucionar dentro de 1, 2 o 3 años. Entonces, ese es el gran desafío que tenemos por delante en la parte económica. Claro, y entonces, Fausto, cuando se piensa en medidas, la gente podría decir, chusa, otra vez medidas. Ya nos decían que esto no hace, que esto no es posible. Está golpeada la economía, necesita reactivación, el tema de la salud tiene con desesperación, y la economía venía mal, con esto ha sido mucho más golpeada. Lo internacional, como que entienden los multilaterales, como que entienden en la parte social, hay que darle un sentido, hay que salir y hay que acudir a resolverlo. Entendemos eso como qué medidas podría caminar entonces el señor Lasso, presidente electo, que me parece llega sin compromisos con las élites económicas, porque fueron ellas las que no le ayudaron precisamente, sino una especie de acuerdo nacional entre la población de decir, este es el modelo que queremos, un modelo de libertades. Entonces, no al estatismo, el rol del Estado sí, pero sí una empresa privada que tenga opciones de prender el motor y avanzar. Económicamente, ¿qué deben hacer para que esto suceda? Tomando en cuenta lo que Walter nos recuerda, lo difícil que va a ser en la Asamblea tener esos acuerdos que ya se dieron en la votación. En cambio, Fausto. Sí, gracias. Walter lo planteaba bastante bien, muy claro en el asunto de la dinámica política, de cómo va a ser en este año 2020. No es tan sencillo los acuerdos. Pero el escenario que nos toca vivir ahora es el mejor de los escenarios que hubiéramos podido escoger. Y de hecho fue el que seleccionamos, el mejor escenario, en donde el sector privado sabe que va a tener que poner el hombro para poder salir adelante, sabe que quizás le van a exigir algo adicional, pero va a ser muy distinto entregarlo en un ambiente como el actual que entregarlo en otra circunstancia. A nivel global, el Fondo Monetario dice los países ricos tienen que apoyar a los países pobres, y esa dinámica global traída a nivel de países, entonces puede decir, las empresas ricas van a tener que ayudar a las empresas en dificultades. ¿Y cuáles empresas pueden estar bien? Hay algunos sectores de la economía, y a ellos quizás les toque cargar un poquito más en el año 2021 el apoyo para el sector general. Pero ojalá también el gobierno, antes de tomar esa decisión, que quizás la tenga que estar evaluando, ojalá pueda entrar y hacer la tarea en casa interna, ver cuáles gastos son innecesarios y esos dejarlos a un lado para el 2021, dejarlos a un lado para el futuro también, qué espacios de corrección hay en el gasto corriente, qué espacios de corrección hay en el gasto capital, qué espacio hay de que el sector privado se incorpore en alianzas con el sector público para acortar y achicar el nivel de gasto, para ir a tener menos presión por buscar más impuestos. El Fondo Monetario, que el acuerdo seguramente va a volver a respirar, y quizás tengamos el acuerdo vigente para el resto del año y podamos contar
con los 1.500 millones de dólares de desembolsos en este año, el Fondo Monetario planteaba que para fines de año tenían que ir a buscar 3 puntos de incremento en el IVA. Yo creo que eso de ahí podría cambiar un poco si es que el presidente Lasso va y encuentra mejores formas de que el sector empresarial se dinamice. Yo creo que buena parte de ese dinamismo va a estar en el crédito. Si uno observa el crédito a nivel bancario en los últimos 6 meses, el valor de marzo es casi que idéntico al valor de septiembre, es decir, estamos en una línea plana de crédito. Eso debería cambiar ya desde el día de hoy, ese incremento del crédito, la reactivación de alguna forma de los proyectos que estaban en carpetas que no lo hubiera querido hacer y ahora los vuelvo a sacar un poco el polvo de encima para decir, en este proyecto quiero embarcarme y requiero el apoyo de crédito. Hay cerca de 16.000 o 19.000 millones de dólares que el Banco Central dice que están en efectivo en poder de las personas fuera de la banca. Buena parte de esa plata podría otra vez ingresar a la banca para dinamizarse y poder llevar hacia adelante algunos proyectos. El escenario entonces es un escenario distinto, un escenario en donde sabemos que vienen cosas complicadas, pero va a ser mucho más sencillo soportarlo y emprender en ese tipo de apoyo también desde el sector privado, que será el motor de la economía, dado que el sector público con las completas puede simplemente pagar su gasto corriente, la nómina, algo de salud, algo de educación y algo para los municipios. El déficit fiscal en el año 2021 sigue siendo alto, el gobierno lo estima, el actual, en 4.000 millones de dólares. Ojalá que el gobierno nuevo pueda mantenerlo en ese nivel y que no se le vaya arriba de los 5.000 millones que era la expectativa de arranque. Esa es la gran tarea de poder cómo achicar el déficit fiscal se puede hacer al mismo tiempo que empujar la economía. Son dos cosas que van en contravía, pero para poder sacar eso adelante hace falta la participación activa, fuerte, intensa del sector privado. Claro, y entonces, Walter, esa participación que no se la vio en campaña, que no se la dieron en el proceso electoral, van a requerirla. O sea, hay también la necesidad de visualizar un país también con las élites económicas y empresariales, que a veces juegan a un mundo distinto, que no les toca a ellos. Y sin duda, lo que dice Fausto de reactivar el crédito pasa también porque ese costo del dinero sea revisado. Ojalá el riesgo país nos ayude a bajarlo. Pero hay también un consenso y la campaña y la discusión nos dejó claro, el costo del dinero en el Ecuador es muy alto y eso incluso no atrae a dineros, por último, que traigan un poquito más de tiempo al Ecuador, Walter. Sí, así es, pero como dice Fausto, hay algunas cosas que puede hacer el gobierno para mejorar este entorno. En primer lugar, ha habido una recuperación del precio del petróleo. Eso debe mejorar las finanzas públicas en unos 2.600 millones de dólares en relación con lo que fue el año pasado y en relación con lo que estaba previsto para este año, porque se pensaba un precio de petróleo tipo 37 y probablemente va a estar tipo 55 el presente año. En segundo lugar, algo que no se podía decir de manera muy abierta, porque si no uno estaba sujeto a digamos, incluso un enjuiciamiento, es de que si ganaba Arauz iba a haber una masiva salida de depósitos de la banca, iba a haber una enorme fuga de capitales. Yo conocía de gente, de empresas que estaban listos de sacar dinero del exterior, porque Arauz señalaba de que iba a poner un impuesto a la salida de divisas si es que lo iba a subir al 20 y pico % y que además, dijo, 27 dijo, y que además no iba a permitir salir la plata, sino de acuerdo al Banco Central va a decidir quién podía sacar el dinero o no. Entonces, tener un dólar preso aquí, que a su vez siendo licuado por préstamos al central, llevaba a la salida de las divisas. En el caso de qué va a hacer el sector empresarial, yo pienso que debemos partir de que no es cierto que el sector empresarial es un ente, un ser que toma decisiones. Lo que son empresas independientes la una de la otra y cada uno toma decisiones en función de sus necesidades y sus posibilidades. Y son pocas las empresas tan grandes
que pueden decir voy a hacer tal o cual cosa porque tengo que tener una visión mucho más amplia de la situación en que se encuentra el país. Con lo que quiero decir que es necesario dar las señales para que haya esa inversión. Dar las señales para que los capitales digan, Lazo va a ir bajando el impuesto a la salida de divisas, para el día que yo quiera volver a sacar las divisas que estoy entrando ahora, ya para entonces no va a haber el impuesto, por lo tanto puedo llevar divisas al Ecuador porque no las estoy metiendo en una jaula, porque ahora es meter la plata en una jaula con ese 5% de impuestos y peor con 27% de impuestos. Entonces, va a haber un clima favorable a que vengan capitales. Y eso ya lo hemos visto en otras ocasiones cuando hay una política económica correcta. Eso pasó cuando subió Sixto Durán. Cuando subió Sixto Durán hubo un ingreso de capitales nacionales y extranjeros importante porque se pensaba que el país iba a tener una política económica abierta y que era favorable invertir en el país. En estos momentos puede haber capitales que digan 4 años de Guillermo Lazo en un país dolarizado, yo voy a poder invertir en papeles ecuatorianos, voy a poder invertir en certificados de depósitos de la banca ecuatoriana, porque sé que vamos a tener 4 años de estabilidad económica, de una política económica favorable, y en el Ecuador se paga un interés sobre los depósitos muy superior al que se paga en Estados Unidos. En Estados Unidos una inversión en papeles de plazo fijo o certificados de depósitos, etcétera, prácticamente no se gana nada. Y aquí se gana 5, 6 y más por ciento. Todo depende de la cantidad de dinero que se invierte. Entonces yo pienso que el clima está dado para que entren capitales, no solo nacionales sino extranjeros, y que la banca capte estos recursos. Y al captar más recursos, la banca va a querer colocar esos recursos. Al colocar esos recursos, tiene que bajar la tasa de interés para atraer más gente a que le pida préstamos. Entonces, yo sí creo que una buena política va a traer esos capitales. Hay la mejora de la situación fiscal por el aumento del precio del petróleo y Lazo, su desafío de hoy, y yo supongo que ya lo tiene en la carpeta, su desafío de hoy es hacer los nombramientos a todos los puestos del Estado de gente de gran capacidad administrativa para que comience a tirar abajo trámites innecesarios, eliminar costos superfluos. Eso es lo que tienen que hacer las empresas y los bancos. Por ejemplo, los bancos como Banco Guayaquil, ¿por qué puede salir adelante? Porque trata de reducir los gastos innecesarios y solamente tener los gastos que le puede producir ofrecer más servicios al público y captar más dinero. Lo mismo el gobierno tiene que de pronto eliminar gastos superfluos y más bien que todo ese enorme gasto público vaya dirigido a un trabajo mucho más eficiente en servicio de la ciudadanía y reducir la carga de papeleo a los agentes económicos. Entonces, tiene desde el primer día, tiene ya que entrar con ese vigor y yo pienso que puede ser un shock que favorezca a la inversión. El problema también sigue siendo el que ya mencioné, que algunas de estas cosas requieren reformas legales. En el caso del trabajo, la pandemia que ha obligado a las empresas a ir al teletrabajo y reducir sus plantillas de personal, unido al hecho que la tecnología está llevando al desplazamiento de las personas, no solo obreros, sino también empleados de oficina y mandos medios por robots, va a tornar difícil crear el empleo. Por eso se requiere una reforma laboral y hay que ver si eso se va a entender en la Asamblea, que la reforma es necesaria, no para quitar o restringir los derechos de los que mejor tienen empleo, sino para ofrecer una mejor plataforma más atractiva para futuros empleadores, para crear nuevos empleos en la gente que va a entrar al mercado laboral. Ese es el tipo de cosas que yo le veo dificultad, pero hay cosas que puede hacer el gobierno central por sí mismo, y yo pienso que esas acciones que acabo de mencionar, unidas a las que dice Fausto, las vamos a ver desde el primer día. Y este primer día también deberá pensarse, Fausto, en el tema de la deuda. Ahí están unos 3.500 millones de dólares que ofrecía el gobierno norteamericano para recambio de deuda, en definitiva. Pero también quedó pendiente los 2.400 millones de dólares que se hablaba con la China, y por lo que ha pasado,
por los juicios en los Estados Unidos, se ve que esas negociaciones petroleras deben traer también consecuencias jurídicas acá en el Ecuador. Si bien Walter nos dice que 2.600 millones de dólares significarían el precio del petróleo, ¿cómo cuadrar? No solo para mantener el déficit que usted mismo decía, Fausto, sino que a lo mejor incluso para reducirlo y comenzar a presionar para que el mayor rol sea de la empresa privada. ¿Cómo la deuda puede ser también renegociada, Fausto? Sí, el tema del petróleo, primero. El año pasado el precio del petróleo, como lo planteaba Walter, fue 37.5. Este año el precio internacional y quizás nos llega a nosotros un precio de arriba de 50. Sin embargo, en el presupuesto del Estado del 2021, ya el gobierno actual lo ubicó con un precio de petróleo no en el 37, un poco más alto. El precio de alguna forma ya está incorporado en el presupuesto del Estado 2021 y hasta ahora, en los primeros 3 meses del año, no se ha sentido el incremento del precio del petróleo en el presupuesto del Estado. ¿Por qué? Porque hay ciertos rezagos en los precios al momento de vender, pero lo más importante porque también se incrementa el subsidio de combustibles, porque hay deudas que atender en Petroecuador, hay inversiones que hacer en Petroecuador y toda la plata no llega al presupuesto del Estado. Va a ser mejor claramente que el año anterior, pero no es un tema que va a decir de los 4.000 millones de dólares que estábamos presupuestados, eso va a bajar drásticamente. Yo creo que en los 4.000 millones de dólares que presupuestó el gobierno de presidente Moreno para el año 2021 va a estar más o menos como el piso, ¿no? De ahí podría ir inclusive hasta 5.000 millones de dólares, dependiendo de lo que quiera implementar el presidente Lazo, porque habrá que hacer algunas cosas de mejoras para poder ayudar a la población que está complicada, para poder incorporar mayores costos y mejores procesos en el tema de salud. Y en general hay que ir a buscar cómo en lo posible se aumente lo menos el gasto público para tratar de no tener más presión por ir a buscar impuestos. En el tema de renegociación de la deuda, creo que todavía está pendiente la renegociación de la deuda privada. Es una tarea delicada que el gobierno tendrá que evaluarla. Quizás no trabajar en recortar el capital de la deuda privada, pero sí replantear los plazos de esa deuda privada. Ya lo hicimos hace algunos 20 años, que la deuda interna no se incrementó ni se cortó el valor, pero lo que sí se hizo fue ampliar los plazos y quizás ajustar tasas de interés. Esa es la tarea que está pendiente en la deuda. Hay que conseguir para el año 2021 algo así como unos 10.000 millones de dólares en el primer trimestre del año, y hasta el día de ayer lo único que se ha conseguido son 430 millones de dólares, por lo tanto hay 10.600 millones, 9.600 millones todavía por conseguir. Y no sé, uno no puede decir que se consiga de donde venga, ¿verdad? Ojalá no vaya por el lado de China, porque la relación con China, que para darte $1 te pide como 2 o 3 de petróleo, no sirve. Ojalá que con lo de China inclusive podamos sacarnos ya y librarnos de China en ese tipo de financiamiento. Ojalá que China, si quiere dar plata, que con la misma garantía que tiene pueda ampliar los plazos y bajar los costos financieros y transparentar aún más el tema de los contratos. Hay que buscar recursos. El gobierno tendrá que ver qué opciones tiene. Ojalá en estos poco más de 30 días que tiene Moreno, inclusive de una señal positiva que marque el cambio de gobierno futuro, y que inclusive ese 5% de ley de divisas en estos días lo puede reducir un punto al 4% para ir pasando ya un mensaje, conversando con el equipo económico nuevo del presidente Lazo cuando ya lo defina, que ojalá sea un equipo completamente nuevo, completamente desligado a los 14 años anteriores del correísmo. Y claro, entonces ese es un reto, el mensaje que puede dar. Ayer no se recibió un mensaje económico del presidente electo, sino más bien uno que a algunos incluso, diríamos, no gustó, aquello de los agradecimientos y estas cosas, porque en definitiva era el país el que había resuelto esto, ¿no? No era solo una estrategia y eso.
Pero entonces, deuda, como dice Fausto Walter, hay que tratarla nuevamente como hace 20 años, buscarles estos plazos, a lo mejor incluso alguna renegociación del costo. ¿Y será que se puede pasar ya este mismo año un punto menos o dos de la salida de capitales como un gran mensaje? Este shock del que usted nos habla no necesariamente es un shock a los que estábamos acostumbrados. Revisión de precios de combustibles, IVA, qué sé yo, alguna de estas cosas que se solían hacer. ¿Hay otro shock entonces, Walter? Bueno, la propuesta de Lasso desde el primer momento fue no a los nuevos impuestos, sino más bien traer capitales, gran ingreso de capitales privados, porque eso es lo que nos va a sacar la economía adelante. Y además, si aumenta la actividad económica y si crecen los capitales privados, significa mayores recaudaciones. Probablemente él va a tratar de poner énfasis, aunque esto es un poco complicado, de una mejor recaudación de los impuestos, incrementar a la red del SRI los contribuyentes que se escabullen, los que no declaran, los que declaran valores ridículos frente a los que realmente ganan, los que cerrar algunos, digamos, huecos que permiten evadirse los impuestos. Entonces yo pienso que por ahí va la cosa. En cuanto a la deuda, bueno, la deuda con bonos ya está, que es la fuerte, ya la dejó arreglada Moreno, ¿no? Entonces no es un peso ahora. Pienso que Lasso va a tener que plantearle a la banca multilateral que se dé cuenta qué diferencia hace que él sea el nuevo presidente y que no sea Correa a través de Arauz. Y de que la tarea va a ser mucho más sencilla, pero que como ellos conocen la banca multilateral y sobre todo el Fondo Monetario, conocen su compromiso con el ajuste, que no es que él va a hacer un ajuste de la economía porque se le están imponiendo, sino porque él piensa que eso es necesario, que entonces va a tener que apoyarlo más, porque si va a tener que darle más fondos, porque el programa actual, los fondos se los dieron a Moreno, esencialmente para que pueda subsistir y probablemente también para que la situación económica no haya sido tan desesperada durante los últimos meses de Moreno como para que haya más votación a favor de Arauz. Entonces yo sí pienso que Lasso tiene una buena posición negociadora, él es un buen negociador, una buena posición negociadora con la banca multilateral para que le hayan mayor préstamo. La situación con la China va a ser complicada la cosa, porque si bien Lasso ha declarado que quiere más bien reducir su vinculación con la China, y de hecho la línea de crédito a la que te referiste, Francisco, es esencialmente una vía en que Estados Unidos presta mejores condiciones para pagar esa deuda china, atada al hecho de que haya una concesión de activos del Estado. Pero el problema es de que en el sector petrolero, el gobierno de los Estados Unidos está en contra de las actividades petroleras en la Amazonía, con Joe Biden. Y luego hay un gran crecimiento, este sentimiento mundial de que no debería haber actividad económica en la Amazonía porque es el pulmón de la tierra. Y ya vemos como 3 bancos de los más importantes de Europa dicen que no van a financiar las operaciones de comercio exterior de crudo ecuatoriano. Entonces, las cosas se presentan a que el plan de agresivo aumento de la producción petrolera, que es un plan que tiene Lasso y ciertamente es indispensable para sacar al país de la crisis, no se va a poder contar con inversión de las grandes empresas de occidentales, sino que vamos a tener que pensar en empresas chinas, rusas y pequeñas empresas especializadas en invertir en América Latina, como las que están presentes en Colombia y como las que han venido en las últimas rondas. Entonces, en ese sentido, la negociación con la China no va a ser tan fácil, decir, prescindo de ustedes, señores, y tratar de conseguir una negociación que le desagrade a los chinos. Eso va a ser muy complicado y por lo tanto, no sé hasta qué punto puede el Ecuador decir, voy a prepagarle las deudas a los bancos estatales chinos y voy a liberar el petróleo, porque entonces va a tener también dificultades en
en poder financiar esas exportaciones. Ese es un tema más complejo de lo que se ha discutido hasta ahora, la relación con la China. Y entonces, claro, esa relación, Walter, puede llevarnos a otras dificultades, pero lo que dice Fausto son 10.000 millones de dólares los que hay que financiar. ¿Se podrá alcanzar esto alcanza este impulso que le da un nuevo presidente, además con esta votación y con esa visión, Walter? Bueno, parte de ese dinero se va a recibir igual, porque los organismos multilaterales no van a prestarnos menos de lo que tenemos que pagarles en materia digamos, de pago de los créditos existentes. Y yo pienso que Lazo va a tener que entrar en un recorte importante de gastos en el sector público. Entonces, yo pienso que vamos por esa vía. Es una dura tarea, especialmente considerando que solo va a tener 7 meses para resolverlo en el presente año. Pero bueno, él está acostumbrado a hacer frente a problemas que parecen casi imposibles de manejar, pues creo que le va a tener que dar cabeza a ver cómo lo supera. Yo pienso que sí lo va a poder hacer en una combinación de recortar gastos y conseguir financiamiento externo. Sí, entonces les pido a los dos entonces una reflexión pública, como lo hacen siempre, de qué mensaje nos deja económicamente esta elección. El futuro se ve, los dos han coincidido como más seguro, como que nos abre una puerta. ¿Qué mensaje ustedes visualizan que debe recibir la ciudadanía desde el aspecto económico? Fausto. Sí, yo creo que el mensaje más importante es que tenemos un futuro, ¿no? Que el futuro está acá, el futuro de nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos. Es decir, eso ha cambiado rotundamente, ¿no? Pensar en el otro escenario hubiera sido muy complicado, ver qué hacer. Hoy día estuviéramos en otra dinámica, conversando sobre otros temas. Hoy día el futuro es que hay que ir a poner la plata que estaba esperando para saber qué hacer, hay que ponerla en aquel proyecto que habíamos pensado y que quizás no lo hubiéramos hecho. Ahora hay que hacer ese proyecto. Dar trabajo, volver a contratar a aquella persona que en algún momento tuvimos que prescindir por la pandemia, volver a incorporarla, porque hay espacios para ir a buscar mejores días para nuestras empresas, nuestros negocios. El tema acá es que el gobierno tiene que pasar señales claras. No hay que desesperarse en que lo haga en los primeros 100 minutos, sino que lo haga gradualmente, poco a poco. Hay un tiempo de luna de miel que hay que darle, ojalá que pueda ser menos de los 100 días tradicionales. Tiene la oportunidad de ir armando su equipo. El día de hoy tiene un merecido descanso el presidente electo, sus equipos deben estar trabajando. Yo recuerdo cuando en la elección del 2006, el mismo día que el presidente ganaba, el equipo del Ministerio de Finanzas estaba llamando al equipo nuevo a decir, ya estamos listos, vengan mañana a trabajar. Eso seguramente se empezará a dar en estos mismos días. Ojalá el gobierno pueda identificar muy bien las tareas que tiene pendientes. Yo creo que la transparencia, la información es mucho mejor hoy día que hace 4 años. Por lo tanto, la expectativa es positiva. Las empresas deben estar hoy día con otro semblante, pero sobre todo pensar en trabajar, pensar en avanzar, pensar que hay el futuro está todavía por crearse, ¿no? Claro, y entonces, Walter, este optimismo que nos impulsa a mejores días, económicamente siendo difícil, es más posible, nos dice Fausto. ¿Cuál es su mensaje, Walter? Bueno, mi mensaje es que en estas elecciones hay 3 grandes ganadores, ¿no? El uno, obviamente, Guillermo Lasso, pero Pachakutik y la Izquierda Democrática, Pachakutik por primera vez, la Izquierda Democrática a los tiempos, tienen un bloque legislativo importante y tienen hoy un futuro político. Considerando que en una democracia suele haber alternancia en el poder,
porque una posición política, una tienda, tiende a desgastarse con el tiempo. Esto significa que tanto Pachacuti como la Izquierda Democrática tienen una buena opción de ganar las elecciones de aquí a 4 años. Pero eso depende de que el país se mantenga por una senda democrática de aquí a 4 años. Eso depende porque haya un éxito en la gestión de gobierno de Guillermo Lasso, porque si hay un fracaso, si hay un desgobierno, a lo mejor volvemos al autoritarismo y a lo mejor ya no salimos por décadas, como 50 años, como dijo Arauz en algún momento. Entonces, en ese sentido, la Izquierda Democrática y Pachacuti tienen que tener posiciones constructivas, tienen que buscar que el gobierno, si bien tenga que escucharle sus planteamientos y tenga que acoger algunos de sus planteamientos, debe permitirse que el gobierno pueda sacar a la economía de la crisis para que de aquí a 4 años, cuando ellos aspiren al poder y alguno de esos 2 partidos gane las elecciones, haya un país viable, un país donde ya se pueda pensar en más programas sociales porque la parte económica ya está resuelta. Entonces, la posición es, tenemos todos ahora que arrimar el hombro. Hemos cogido un jefe, no un dictador, no alguien que va a imponer condiciones, sino alguien que va a conducir y tratar de tener el apoyo de la ciudadanía y de los movimientos políticos y también de las organizaciones sociales para en conjunto dar la salida de la crisis y saber que hay ciertas cosas que a lo mejor nos van a costar en el corto plazo, pero que son necesarias para que el país sea viable. Entonces, es el momento de aunar esfuerzos, no es el momento de ponerse cómodos y criticar todo lo que hace el gobierno y no asumir responsabilidades. Todos tenemos responsabilidades para sacar el país adelante. Debemos dar gracias a Dios que no nos sumimos en un gobierno autoritario, no hemos seguido la vía venezolana y debemos asegurar el futuro del país y tenemos que ser positivos y apoyar el gobierno sin tener que estar sometidos al gobierno, pero sí apoyando en las grandes líneas generales que va a implantar a Guillermo Lasso. Yo les quiero agradecer al economista Fausto Ortiz y al doctor Walter Spurrier por sus criterios. Estaremos en contacto. Ya está el primer debate de la ley de defensa de la dolarización aprobada. Veamos qué pasa en el Pleno y estaremos siempre contando con el criterio de ustedes. Muchas gracias, Fausto. Gracias, Walter. Un buen día. Me gusta saludarles. Enseguida volvemos. La revista de opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde